¿Cómo estás? Si sos suscriptor del canal, bienvenido. Si no, bienvenido a los nuevos que estén mirando el video. Y vamos a hacer una tirada acerca de Javier Milei. Ya tenemos otra tirada en el canal. Vamos a ver cómo está en este momento las cuestiones para Javier. Personaje que resultó revulsivo para la política argentina. Quiero ver, con el tiempo lo voy a ir siguiendo. Había prometido a sus seguidores de alguna manera hacer otra tirada. A los que están suscritos en el canal ya saben que yo trato de ser lo más objetivo posible con todos y de ver lo que realmente me dicen las cartas, no lo que la gente quiere escuchar. Pero bueno, hay mucha gente interesada en Javier, así que vamos a ver qué nos propone nuestro tarot para esta noche con respecto a este político revulsivo, ¿no? A veces muy controvertido, pero que tiene ideas terminantes con respecto a las medidas a tomar con respecto a esta Argentina. Vamos a ver qué nos proponen. Voy a cortar en 3 partes. Vamos a ver qué sale para Javier. Vamos a hacer 5 cartas. 2, 3, 4 y 5 cartas. A ver qué tenemos acá para Javier. Voy a hacer algunas preguntas acerca de su circunstancia actual, pero primero quiero ver qué me quieren contar las cartas con respecto a él, ¿no? Bueno, viene con bastante fortuna en este momento, se siente muy bien con respecto a su situación, se ha separado de alguien, Javier, no sé realmente quién puede ser, está muy bien con su entorno y ha recibido muchos elogios y cosas que lo tienen bien. O sea, lo vemos bien posicionado en este momento. Ahora quiero preguntar si está en este momento con posibilidades de candidatearse seriamente, ¿no?, a la presidencia. O sea, de llegar a ganar. De llegar a ganar en su candidatura. Lo voy a ir preguntando a lo largo del tiempo. Por ahora me ha salido en anteriores tiradas que no. Pero vamos a ver si algo cambió en eso. Si en este momento tiene posibilidad de llegar a un balotaje. Voy a preguntar que es más serio, ¿no? Preguntar eso, que si va a ser presidente, más interesante. Vamos a ver si tiene posibilidades de acceder a un balotaje como segunda fuerza. Vamos a sacar 3 cartas. Hay muchas dudas. La sacerdotisa siempre sale, saben que es la señora. Y la respuesta es sí. Pero bueno, justamente acá está la dualidad, ¿no? O sea, si bien tiene todos los elementos como para que eso ocurra, enfrente está la sacerdotisa. Nunca hay que subestimarla. Y es un agente político, a pesar de que muchos hablan del final, del kirchnerismo y todo esto. No estoy tan convencido de eso. También los habían dado por muertos en 2015 y así les salió el subestimar a un rival político de tanto peso. Así que bueno, tendría muchísimas más posibilidades, pero todavía tenemos a la sacerdotisa, por eso hay dudas. Pero está mucho más cerca. Bueno, esto confirma un poco lo que vienen hablando las encuestas y demás. Vamos a ver si dolarizaría tal cual él dice en caso de ganar el balotaje y llegar a la presidencia. Porque a veces los políticos hablan una cosa y después cuando llegan al poder se termina eso. Bueno, sí, es un tema que se está discutiendo mucho en el partido, algo que tal vez no lo deja dormir con tranquilidad, pero sí, lo haría absolutamente como él dice. O sea, no está mintiendo para nada, no está diciendo nada. He visto en algunos casos gente que habla también acerca de Javier de una cuestión personal, emotiva, que no lo tendría bien. Quiero saber si eso es cierto y a qué se podría referir. Así que lo voy a preguntar también dentro de mi tirada. Voy a cortar en 3 partes. Cuestiones humanas de Javier. Bueno, muchas veces siente que es mucho esfuerzo por nada lo que está haciendo. Recordemos que es un hombre que no viene de la política y está teniendo que entrar acá. A veces se enoja muchísimo.
sobre todo con las cuestiones de robo del Estado, ¿no? Eso es lo que me dicen. Eh, Le cuesta muchísimo no tener que decir todo lo que siente. O sea, muchas veces tiene ganas de... Más allá que muchos dirán, bueno, ya es bastante exacerbado, ¿no? Su forma de actuar. Pero bueno, sería mucho peor si lo dejaran. Me causa un poco de gracia eso. Sería como más, todavía más vehemente, ¿no? Para exponer el robo. Tiene ganas de decir la palabra robo cada media oración. O sea, está harto ya de toda esa situación. Voy a preguntar, eso es lo que lo molesta a nivel personal. Acá no se ve ninguna cuestión que venga arrastrando psicológicamente. En algún momento los medios se habían agarrado del tema de su familia y demás, pero según él ya lo habría solucionado, o por lo menos estaría mucho más cerca de su familia, inclusive desde que empezó su campaña política. Pues bueno, vamos a preguntar cómo está el entorno de su partido, si está bien a nivel estructural, que es una de las cosas que más generan dudas, ¿no? Si va a poder hacer una especie de aparato o presencia en todo el país como para la votación del año que viene. Vamos a ver eso. La justicia es uno de los temas donde están tratando de acentuarse en los jóvenes y excelente, ¿no? Lo que sale en posicionarse, o sea, se está trabajando también en el tema de la justicia, ¿no? De tener cierta llegada en la parte de lo que es la justicia para poder implementar determinadas cuestiones. O sea, se ha charlado mucho sobre cómo darle un ente jurídico a los planes que tiene Javier. Esto no es muy conocido, pero bueno, me sale acá en las cartas, así que lo voy a decir. Y vamos a ver ahora, me gustaría ver qué podría preguntar. Me gustaría preguntar cómo viene el futuro, abiertamente, a ver qué me dice, así les dejo un mensaje final sobre eso. Cómo ven, qué cosas van a ir pasando, y voy a tirar varias cartas para ver qué hechos van a ir pasando en el devenir de acá a fin de año y comienzo del año que viene con Javier. Voy a cortar. Vamos a ver qué pasa con Javier en el hechos futuros. Bueno, primero va a haber un reinicio de su candidatura. Ya tuvo dos de alguna manera, hasta lo que sé yo en cuanto a su participación. Una gran templanza, o sea, una paciencia muy grande para llevar adelante sus ideas. Va a seguir estando, va a seguir figurando en los medios, va a seguir hablando con el pueblo, con la gente, pero básicamente desde una actitud más tranquila, que es lo que se busca con Javier, y tiene que ver con esto que veíamos acá, ¿no? Va a tratar de que todos los lugares que pueda visitar lo sientan presente. Es una de las cosas también que cuidan mucho en la campaña. Bueno, se ve triunfo en el futuro, o sea, van a aumentar sus posibilidades dentro de las encuestas y dentro de la intención de voto. Van a ir creciendo muchísimo, muchísimo, porque acá vemos la carroza, vemos al emperador desfilando después del éxito, y eso va a ser casi promediando, yo diría que abril, mayo del año que viene. Y vamos a ver qué más. Bueno, en algún momento va a tener que resistir embates, va a tener un traidor adentro del partido, acá se ve, hay alguien que lo va a traicionar para el año que viene, y va a ser bastante complicada esta situación, bastante complicada. Y lo van a tener que sacar directamente del partido. Pero bueno, después se ve una intención con respecto a lo económico, de alguna manera, y va a haber el dinero también de algún lado para poder financiar la campaña, que también es una preocupación importante que tienen. Así que bueno, esto fue mi actualidad de Javier Milei, del momento actual, de cómo está. Está bastante tranquilo todo, hay una especie de corte con respecto a determinadas cosas, pero en general es promisorio. Están buscando un posicionamiento, como les decía, algún tipo de interés en la justicia. Va a haber un relanzamiento de campaña muy grande y eso le va a traer mayor popularidad. Así que hay un crecimiento importante para La Libertad Avanza y para Javier. Así que muchas gracias por seguirme. Pongan su like si les gustó, suscríbanse y recuerden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones
Recuerden que conmigo siempre van a tener información fresca y siempre dedicada tanto a la política como próximamente al Mundial de Qatar, que va a ser muy divertido probar predicciones con los partidos y demás. Así que muchas gracias, les deseo lo mejor y les mando la mejor energía desde acá para ustedes para esta semana.